Hola, ¿cómo están mi gente? Sean bienvenidos a una nueva serie de videos llamada Factorización. Y por ser este el primer video de la serie, explicaré cómo factorizar por factor común. Iniciamos. Antes de iniciar con el primer ejercicio, hay que resaltar que el resultado de una factorización siempre será una multiplicación. Aquí tenemos un primer ejercicio, el cual vamos a factorizar por factor común. Para esto tenemos que saber cuántos términos tiene la expresión que se ve en pantalla. Tenemos aquí un primer término y un segundo término. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la letra que se repite en ambos términos? En este caso es Z. Vamos a seleccionar una de esas Z, pero aquella Z que tenga el exponente menor. En este caso es Z elevado al cuadrado. Vamos a seleccionarla y luego voy a abrir lo que es un paréntesis, y dentro de ese paréntesis voy a tener un factor que cuando multiplique ese factor por Z al cuadrado me dé lo que es el primer término. Entonces para esto voy a seleccionar lo que es el primer término de la expresión que me dieron y lo voy a dividir entre el factor común, que ya el factor común es Z elevado al cuadrado. Aquí para dividir esta expresión hay que aplicar lo que es una de las propiedades de los exponentes, que me dicen que si tengo una potencia dividida por otra potencia y dichas potencias tienen la misma base, coloco una sola base, que en este caso es Z, y resto lo que son los exponentes, que es 4 menos 2. Y el resultado, al realizar esta diferencia, 4 menos 2, y el resultado es 2. Entonces esta expresión va a estar dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el primer término. Seguimos. Tenemos que tener otro factor dentro del paréntesis, el cual cuando lo multiplique por el factor común, que es Z elevado al cuadrado, tiene que darme como resultado el segundo término de la expresión que me dieron. Entonces voy a seleccionar lo que es el segundo término de la expresión que me dieron y lo voy a dividir entre el término, o más bien el factor común, que es Z elevado al cuadrado. Aquí recuerden que tenemos que aplicar lo que es una de las propiedades de los exponentes, que me dice que si tengo una potencia y esa potencia está dividida por otra y observamos que tiene la misma base, esa potencia coloco una sola base y resto los exponentes. En este caso resto 2 menos 2, y cuando realicemos esta diferencia el resultado es 0. Aquí tenemos que aplicar otra de las propiedades de los exponentes, que me dice que si tengo una expresión o número elevado a 0 es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente a 0. Entonces este 1 va a formar parte de los términos que van a estar dentro del paréntesis. Ya podemos cerrar lo que es ese paréntesis. Ya podemos decir que el resultado es esta expresión, así de sencillo. Continuamos con un segundo ejercicio, el cual vamos a factorizar por factor común. Y tenemos que contar los términos que existen allí. Entonces tenemos un primer término y un segundo término. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la letra o la variable que se repite en ambos términos? En este caso es Y. Ahora voy a seleccionar lo que es una de esas variables que tenga el menor exponente. En este caso es Y elevada a la quinta potencia. La selecciono y ese va a ser el factor común. Ahora voy a abrir lo que es un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a tener una expresión de tal manera que cuando la multiplique por el factor común me dé el primer término. Entonces voy a seleccionar el primer término, que es Y elevada a la quinta potencia, y la dividimos por el factor común, que es Y elevada a la quinta potencia. Ahora aplicamos lo que es
una de las propiedades de los exponentes, que me dice que si tengo una potencia y esa potencia está dividida por otra potencia y observamos que tiene la misma base, coloco una base, que en este caso es y resto los exponentes. En este caso, los exponentes que voy a restar es 5 menos 5. Y decimos 5 menos 5 y el resultado es 0. Recuerden que aquí debemos de aplicar otra de las propiedades de los exponentes, que me dice que si tengo una expresión o número elevado a 0, esa expresión va a ser igual a 1. Siempre y cuando, esto se hace siempre y cuando que la base sea diferente a 0. Entonces, este 1 ya sabemos que si lo multiplico por el factor común, estas dos expresiones, si la multiplico, el resultado va a ser, o tiene que darme, lo que es el primer término de la expresión que me dieron. Repito el proceso, entonces voy a tener dentro del paréntesis otra expresión que al multiplicar esa expresión por el factor común, el resultado será el segundo término de la expresión que me dieron. Tomo ese segundo término y lo voy a dividir entre el factor común. Y tenemos que aplicar la misma propiedad que aplicamos anteriormente. Si tengo una potencia y esa potencia está dividida entre otra potencia y observamos que tiene la misma base, coloco una sola base y resto lo que son los exponentes 7 y le resto 5 y el resultado es 2. Entonces esa expresión es la que voy a tener dentro del paréntesis. Ya podemos decir que el resultado es esta expresión. Así de sencillo. Veremos un tercer ejercicio, el cual vamos a factorizar por factor común. Para esto voy a contar los términos que tiene la expresión que se ve en pantalla. En este caso tiene un primer término, un segundo término y un tercer término. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la variable que se repite en ambos términos? En este caso, la variable que se repite en ambos términos es a. Ahora voy a seleccionar una de esas variables, pero la variable que tiene el menor exponente. En este caso es a elevado a la primera potencia. Entonces ya sabemos que ese va a ser el factor común, a. Abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a tener una expresión que cuando la multiplique por el factor común tiene que darme como resultado el primer término, que en este caso es a elevada a la sexta potencia. Tomo este primer término y lo voy a dividir entre el factor común, que es a. Ahora lo que hacemos es aplicar la propiedad de los exponentes, una de ellas, y dice que si tengo una potencia dividida por otra potencia y observamos que esas potencias tienen la misma base, coloco una sola base y resto los exponentes, que es 6 menos 1. Recuerden que esa a que se encuentra como denominador tiene como exponente 1. 6 menos 1, el resultado es 5. Entonces, esta expresión va a estar dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el primer término. Dentro de ese paréntesis voy a tener otra expresión, de tal manera que cuando la multiplique por el factor común, que es a, tiene que darme como resultado el segundo término. Entonces tomo este segundo término y lo voy a dividir entre a, que es el factor común. Ahora aplicamos la propiedad que aplicamos anteriormente. Coloco lo que es una base. Recuerden que estoy dividiendo lo que es una expresión negativa por una expresión positiva y el resultado es negativo. Entonces coloqué una base y resto los exponentes. En este caso, los exponentes que voy a restar es 9 menos 1. Y cuando realicemos esta diferencia, el resultado es 8. Entonces, esta expresión va a formar parte de la que están dentro de ese paréntesis. Ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado es el segundo término. Ahora voy a tener otra expresión dentro de ese paréntesis
la cual cuando la multiplique por el factor común, que es a, tiene que darme como resultado el tercer término, que es a. Entonces voy a seleccionar lo que es este tercer término y lo voy a dividir entre el factor común, que es a. Entonces cuando dividimos, recuerden que debemos de aplicar la propiedad de los exponentes. Entonces voy a colocar una base y resto lo que son los exponentes. Y recuerden que cada una de las variables tiene un exponente 1. Entonces decimos 1 menos 1 y el resultado es 0. Y recuerden que hay que aplicar otra propiedad de los exponentes que me dice que cualquier expresión o número elevado a 0 es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Entonces, esto va a ser igual a 1. Entonces ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el tercer término. Entonces podemos cerrar lo que es el paréntesis y podemos decir que este es el resultado. Así de sencillo. Veremos un siguiente ejercicio, el cual vamos a factorizar por factor común. Y para esto te voy a contar los términos que tiene la expresión. Y tiene un primer término, un segundo término y un tercer término. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la variable que se repite en ambos términos? En este caso es W. Entonces voy a seleccionar una de esas variables, pero aquella variable que tenga el menor exponente. En este caso voy a seleccionar W elevada a la cuarta potencia, porque es la variable que tiene el menor exponente. Ahora ya sabemos que el factor común de la parte literal es W elevada a la cuarta potencia. Ahora, para saber cuál es el factor común de los coeficientes, vamos a seleccionar los tres coeficientes que se encuentran allí. Y vamos a buscar lo que es el máximo común divisor. Y para esto, como observamos que ambos números son divisibles entre 2, vamos a dividir ambos números entre 2. Y decimos 24 entre 2, el resultado es 12. 16 entre 2 y el resultado es 8. 64 dividido entre 2 y el resultado es 32. Seguimos dividiendo entre 2 porque observamos que ambos números son divisibles entre 2 y decimos 12 dividido entre 2 y el resultado es 6. 8 dividido entre 2 y el resultado es 4. Ahora, si dividimos el 32 entre 2 y el resultado es 16. Seguimos dividiendo entre 2, ya que ambos números son divisibles entre 2. Y decimos 6 dividido entre 2 y el resultado es 3. 4 dividido entre 2 y el resultado es 2. 16 dividido entre 2, el resultado es 8. Ahora nos detenemos aquí, ya que estos tres números no tienen un divisor en común. Entonces podemos decir que el máximo común divisor de los coeficientes será la multiplicación de 2 por 2 y a la vez por 2, que es igual a 8. Entonces ese 8 va a ser el factor común de los coeficientes. Ahora lo que hacemos es abrir un paréntesis y voy a tener una expresión o un factor dentro de ese paréntesis, el cual cuando lo multiplique por el factor común, que es 8W a la cuarta potencia, tiene que darme el primer término. Entonces tomo este primer término y lo voy a dividir entre el factor común, que en este caso el factor común es 8W elevada a la cuarta potencia. Seguimos. Dividimos 24 entre 8 y el resultado es 3. Con la parte literal aplicamos lo que es la propiedad de los exponentes. Una de las propiedades de los exponentes que me dice que si tengo dos potencias y esa potencia están divididas entre sí y observamos que tiene la misma base, en este caso es W, coloco una sola base y resto los exponentes. Recuerden que los exponentes que se ven allí es 6 y 4. Ahora, cuando realicemos esta diferencia, el resultado es 2. Entonces, esta expresión
va a estar dentro del paréntesis. Ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el primer término. Seguimos, ya que tenemos que tener otra expresión dentro del paréntesis, la cual cuando la multiplique por el factor común, que en este caso el factor común es 8w elevada a la cuarta potencia, tiene que darme como resultado el segundo término. Tomo este segundo término y lo voy a dividir entre el factor común. Ahora decimos 16 dividido entre 8, el resultado es 2. Con la parte literal aplicamos lo que es la propiedad que aplicamos anteriormente. Coloco una sola base y voy a restar los exponentes. En este caso, los exponentes que voy a restar es 13 menos 4. Y cuando realicemos esta diferencia, el resultado es 9. Ese 9 va a ser el exponente de la variable. Entonces, esta expresión la colocamos dentro del paréntesis. Ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones que se ven allí, el resultado será el segundo término de la expresión que me dieron. Seguimos. Ahora voy a tener otra expresión dentro del paréntesis, la cual, cuando la multiplique por el factor común, tiene que darme como resultado el tercer término de la expresión que me dieron. Entonces voy a tener que tomar lo que es este tercer término y lo voy a dividir entre el factor común. Y recuerden que el factor común es 8w elevada a la cuarta potencia. Entonces decimos 64, o mejor dicho, menos 64 entre 8, y el resultado es menos 8, respetando lo que es la regla de los signos. Con la parte literal aplicamos lo que es la regla o una de las reglas de los exponentes. Coloco una sola base y resto los exponentes. Si decimos 4 menos 4, el resultado es 0. Ahora tenemos que aplicar otra de las propiedades de los exponentes, que me dice que si tengo una expresión matemática elevado a 0 o número elevado a 0, el resultado es 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Entonces voy a sustituir esta expresión por 1. Y ahora decimos menos 8 multiplicado por 1, y el resultado es menos 8. Ese 8 va a estar dentro del paréntesis. Ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el tercer término de la expresión que me dieron. Entonces podemos cerrar lo que es el paréntesis. Ya podemos decir que este es el resultado. Así de sencillo. Antes de concluir el video tutorial, te invito a que dejes tus comentarios o preguntas relacionadas al tema. Y si aún tú no estás suscrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que sea el primero en ver los videos que subo. Ok, mi gente, esto es todo. Gracias.